Bueno, pues damos comienzo al webinar. Buenos días a los compañeros que nos seguís desde Latinoamérica. Buenas tardes a los que lo hacéis desde España. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y en primer lugar os quiero dar las gracias por asistir a este webinar que en nuestro caso, en el de aguas residuales, ya sería el quinto de 7 que tenemos preparados para el mes de abril. Finalmente, como os decía, son 430 los inscritos, tanto de España como de países de Latinoamérica. Y hoy os quiero comentar, o que os quería decir un detalle a los que nos seguís habitualmente. Hoy estamos en una plataforma distinta, estamos en la plataforma del cliente de Vilan Qualitat, por tanto, pues si notáis algún cambio, me refiero, que sepáis que estamos en otra plataforma a la que estáis habitualmente acostumbrados. Como sabéis, la webinar de hoy está dedicada a la medida de DQO, DBO y COT sin reactivo mediante sondas portátiles. Será impartida por Ramón Robledo, que es el gerente de Vilan Qualitat y es el que nos va a hablar de este tipo de soluciones. Como sabéis, Vilan Qualitat es especialista en soluciones a medida para las diferentes industrias, en todo lo que tiene que ver con la medición, control, dosificación de fluidos y gases, y están especializados en instalaciones llave en mano. También comentaros que Vilan dispone de un gran catálogo de equipos, tanto simples como complejos, para el tratamiento de líquidos y gases y preparados para distintas industrias: agua, alimentación, bebida, acuicultura, o sea, en definitiva, un largo etcétera. Antes de dar paso a Ramón, me gustaría comentaros que la webinar durará entre 35 y 40 minutos y que al final de la misma vamos a disponer de unos 20 minutos más o menos para que podáis dejar vuestras dudas y que el ponente, en este caso Ramón, os las vaya contestando. Para que lo vayáis, vamos a tener dos vías de comunicación con nosotros. Una que sería el chat público que estáis viendo, con lo cual este nos va a servir para saber en todo momento que el sonido, imagen, etcétera, está bien, cualquier consulta que queráis hacer, pero para aquellas consultas o aquellas preguntas que queráis que os conteste finalmente Ramón, os pediría que me la dejéis en el chat privado mío, es decir, os situáis encima del globo donde pone José Miguel y ahí os aparecería iniciar un chat privado. Entonces, en ese chat privado, en el de José Miguel, me vais dejando las preguntas para que yo finalmente se las pueda leer a Ramón. ¿De acuerdo? Pues nada, Ramón, te doy paso. Muy bien, gracias, José Miguel. Pasamos a hacer la presentación de... Tienes que activar, por favor, la cámara tuya, Ramón. No... Ramón. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. Nada, dar la bienvenida a todos los asistentes, ¿de acuerdo? Tanto a la parte latinoamericana como a la parte española, incluso Portugal, que tenemos asistentes, ¿vale? La parte de Bélgica, que también hay alguno que otro, la parte de Marruecos, ¿vale? La verdad es que ha sido ha habido una muy buena asistencia. Vamos a empezar. José Miguel ya ha hecho una presentación de lo que es más o menos la empresa. Vale, pero somos una empresa un poquito diferente de lo que estáis acostumbrados a ver y a contratar, ¿de acuerdo? Somos una empresa que acostumbra a escuchar al cliente, ¿vale? Y a partir de ahí buscamos normalmente cuál es la necesidad que tiene y dependiendo de la necesidad adaptamos las soluciones al propio cliente. Actualmente estamos en varios países, ¿vale? Como podéis ver en el mapa, en 9 países exactamente, ¿vale? Y ocupamos prácticamente todo lo que sería el continente latinoamericano en los grandes países. Podemos medir, nos hemos centrado mucho en poder buscar la mayoría de los parámetros que podemos llegar a medir, ¿vale? Casi todos los que actualmente son necesarios para medir dentro de lo que es la calidad del agua, nosotros pues, disponemos de sondas o sensores para poder medir, ¿vale? Incluso equipos como toxicidad, E. coli, coliformes fecales, etcétera, que son ya un poquito más específicos, o incluso lo que sería la transmitancia en el ultravioleta. Nos hemos especializado en la parte de sondas y sensores 420 o Modbus, ¿vale? Por tanto, nosotros empezamos creando unos sensores que eran
mediante plataformas web, ¿vale? Pero a lo que estamos yendo es simplemente a que los sensores manden el dato. Incluso con sondas multiparamétricas o equipos, como os he comentado, que serían un poquito más específicos de metales pesados, silicio, toxicidad, ¿vale? Con estos parámetros que nosotros estamos midiendo normalmente en la parte de control de vertido, que podrían ser DQO, fosfatos, nitratos, amonio, el carbono orgánico total, que son muy demandados actualmente por nuestros clientes, nos dimos cuenta de que necesitábamos poder llevar estos equipos a unos equipos mucho más portátiles. Porque al realizar las tomas de muestras, etcétera, de lo que eran nuestros diferentes clientes, veíamos que siempre nos quedábamos cojos. O sea, podíamos hacer una determinación, llevarnos el agua para poder hacer las medidas, pero el instalar equipos de medición y control online nos daba muchísimos problemas. Por el tamaño, etcétera, ¿vale? Entonces decidimos empezar a hacer sistemas llaves en mano. Disculpa, Ramón. Dime. Un segundito, se nos está metiendo Omar Abdiel, el sonido de Omar Abdiel. No sé si podemos desconectarlo. Listo. Perfecto, gracias. ¿Vale? Por tanto, vamos a ver lo que serían las diferencias entre el método oficial, ¿vale? Para que todos conozcamos un poquito las diferencias entre el método oficial y el método que van a utilizar las sondas. Nosotros empezamos a utilizar las sondas de medición online, no las portátiles, porque las portátiles se sacaron el año pasado, ¿vale? Como una ventaja competitiva respecto a lo que hay en el mercado de medición online y los métodos estándar o métodos oficiales de medición mediante tubo sellado, ¿vale? Como bien sabéis, en el método oficial las muestras se oxidan mediante una digestión con ácido sulfúrico y dicromato potásico en presencia de sulfato de plata y sulfato de mercurio. Esto produce al final una reacción, ¿vale? Que se mide según la absorbancia del cromos 3 formado a una longitud de onda de 600 nanómetros para un intervalo de hasta 1000 miligramos litro. El método oficial tiene uno de los grandes problemas y es la toma de muestra. O sea, aparte del tiempo que estamos tardando en realizar una determinación, que son aproximadamente 2 horas, nosotros nos encontrábamos que en muchas de las instalaciones o de los requerimientos de los clientes era un auténtico problema la toma de muestra. Porque claro, estamos acostumbrados a hacer una toma de muestra en una depuradora, en un sitio más o menos controlado. Pero cuando hay que hacer una toma de muestra en un sitio donde hay un vertido bastante importante, incluso tenemos que estar protegidos, como se ve aquí en la imagen, ¿vale? El poder estar el menos tiempo posible en la instalación o en el sitio es bastante importante. Por tanto, nosotros empezamos a visualizar cómo podríamos llevar nuestros equipos online a la parte del campo. Es necesario ir a recoger normalmente una muestra en una botella de agua que sea limpia, vidrio de polietileno y almacenar al menos entre 2 y 8 grados en un lugar oscuro. Y además, si queremos poder almacenar esta muestra para un determinado tiempo, debemos de agregar ácido sulfúrico a la muestra hasta un pH aproximadamente de 2. Esta muestra acidificada y refrigerada es estable durante un mes. Pero tenemos que ir a por la muestra, que es el dato más importante. O sea, nosotros con el método estándar tenemos que ir a por la muestra. Entonces, si vamos a por la muestra, ¿por qué no coger ya el dato? Que era nuestra pregunta. O sea, ¿cómo podíamos hacer, igual que hemos hecho con el resto de equipamiento, que nos mandan los datos directamente a donde nosotros queremos? ¿Por qué no podíamos utilizar el mismo método para poder hacer una determinación de DQO, DBO o el carbono orgánico total? Como sabéis, es un poco difícil podernos llevar lo que es el fotómetro y sobre todo el termorreactor a hacer las determinaciones en campo. Incluso en nuestras propias instalaciones necesitamos de luz eléctrica, ya que el termorreactor se tiene que calentar a 150 grados. El tiempo de duración, una vez ya tengo la muestra, es de aproximadamente 2 horas. Necesito reactivos y es necesario agitar la muestra vigorosamente. Seleccionar la muestra
después de la muestra que hemos cogido entre 2 y 0,2 mililitros, depende del rango que vayamos a gastar, y dejar enfriar al finalizar lo que es el proceso de la termorreacción. Esto lleva bastantes inconvenientes, sobre todo a la hora de poder realizar los ensayos en campo. Es bastante problemático poder tener primero un enchufe para poder enchufar, si estoy fuera, si estoy en un río, estoy en un lago, ¿vale? Si estoy en una depuradora no, pero en la propia depuradora no me puedo sacar el termorreactor para poder hacer las medidas. Y el fotómetro también, si es pequeño, puedo hacer las determinaciones, no hay problema porque lleva pilas, pero aún así es un elemento que tengo que llevar y tengo que introducir la muestra. ¿Vale? Nosotros pensamos que igual que puedo introducir la muestra dentro del fotómetro, pues podríamos llevar la sonda de los equipos online como si fuese un pequeño portátil. Ante esto, y acostumbrados que estábamos utilizando equipos ya de medición en continuo, los que serían los equipos de flujo o las propias sondas conectadas a los controladores que realizan medida de materia orgánica mediante absorbancia y transmitancia en el ultravioleta, en una longitud de onda de 254 nanómetros, nos dimos cuenta que estos equipos eran bastante pesados y voluminosos para podernos llevar, ya que nos salieron diferentes proyectos en los cuales el número de equipos se multiplicaba por decenas. Entonces, era imposible poder llevar un equipo de esto a cuestas, aunque no es que sea demasiado grande, ¿vale? Y las sondas tampoco permitían que no hubiese un flujo de medida, ¿vale? Para poder tener una buena medida. Entonces, necesitábamos siempre un flujo más un sistema de limpieza. Podíamos poner los equipos a baterías, pero necesitábamos un flujo de limpieza. Entonces, empezamos a pensar cómo sería la mejor manera de poder llevar lo que serían las sondas, que en este caso serían estas que tenemos aquí, nuestras sondas online, ¿vale? Se han pasado para lo que sería, se han conectado directamente a un data logger para poder realizar las medidas como si de un pHímetro se tratase. Como bien sabéis, estos equipos que son de medida óptica no necesitan, se calibran con un método estándar, y el método estándar o método oficial es la determinación de una muestra de agua mediante una determinación por fotometría y con termorreactor. O sea, tendríamos que hacer una determinación al menos para poderlos calibrar con un fotómetro y un termorreactor. Las ventajas es que estos equipos no necesitan filtrado, se produce el autolimpiado automáticamente y obtengo la medida en 10 segundos. Vale. Los equipos de DQO fijos, ¿vale? Son bastante grandes y bastante voluminosos. Entonces, nosotros empezamos a buscar la alternativa para poder llevar las sondas de una manera mucho más portátil. Para nosotros, con que pudieran ser transportables en una mochila, serían suficientes, porque los equipos que estáis viendo en pantalla, estos equipos, pesan 30 kilos cada uno, ¿vale? Y aunque yo los puedo alimentar a baterías, llevar 30 kilos en una mochila cuando estoy haciendo muestreos, pues es bastante incómodo, ¿vale? Entonces, sí, los puedo dejar en zonas en concreto cogidos con baterías, o incluso los equipos pequeños con las sondas, que son un poquito más pequeños, los puedo llevar utilizándolos mediante baterías, pero no llevan data logger, ¿vale? Entonces, al final, empezamos a desarrollar, ¿vale? Esto sería nuestro equipo en continuo, ¿vale? El equipo de célula de flujo, que como veis aquí no necesita filtrado, ¿vale? O sea, era una de las ventajas que teníamos frente al método oficial, ¿vale? Yo obtengo medidas correlacionadas con la absorbancia y la transmitancia en el ultravioleta, mostrando valores en pantalla de DQO en ppm, ¿vale? En DQO, el COD o la DBO, depende de lo que elija, ¿vale? La medida no está interferida por cloruros, que es un punto bastante importante, porque ya sabéis que dentro de la parte de la DQO, cuando tengo altas concentraciones de cloruros, el método oficial se ve interferido y tengo que utilizar sistemas aparte. ¿Cuál fue nuestra, digamos así, qué nos dinamitó realmente a irnos hacia la parte ya de intentar conseguir un equipo que fuese portátil? Bueno, pues la mayoría de nuestros clientes empezaron a solicitarnos si se podían alquilar lo que eran la parte de los equipos en continuo
porque no sabían exactamente qué concentración de DQO tenían, cómo la podían utilizar, o sea, cómo la podían saber, ¿vale? Y en qué punto tenían que medir. Esto aún aumentó nuestra búsqueda hacia lo que sería una sonda que pudiese ser portátil y me determinara qué tipo, o sea, cómo tengo el agua con una determinada concentración de DQO, DBO o COD en un punto en concreto, para poder tener claro dónde tengo que poner la sonda que luego puede quedarse en continuo. Aunque la propia sonda que os vamos a mostrar ahora, como veis aquí en la presentación, ¿vale? Que cabe, el data logger cabe prácticamente en la mano, ¿vale? Aquí nuestra compañera lo lleva en una mano, mientras con la otra está aguantando la sonda que está sumergida en el agua, igual que aquí, ¿vale? Aquí se puede ver el data logger justo en el suelo. Vale. Aquí veis lo que es la parte de la sonda con el display. Como veis, el tamaño es bastante pequeño. Es como una sonda, aproximadamente una sonda de turbidez. Ese es el tamaño de la sonda. ¿De acuerdo? Es una sonda Modbus que se conecta directamente a nuestro data logger. ¿Vale? El data logger lleva 16 tipos de aguas a los cuales yo puedo calibrar esta sonda, que está hecha en acero o titanio. También se podría hacer en plástico, pero normalmente nosotros aconsejamos para la parte de campo que esté hecho en un material resistente, puesto que normalmente pueden sufrir golpes o lesiones bastante importantes, sobre todo cuando la tiramos a un río, la tiro a un lago, la tiro incluso al mar por el oleaje, que se ven golpeadas incluso por piedras, etcétera, ¿vale? El sistema de medida es una lente LED que va recubierta en su interior, un poquito más para adelante. Que va recubierta, la LED que está aquí, justo en el medio, lleva una ventana de cuarzo, ¿vale? Y que protege completamente lo que sería el acceso de agua. Por tanto, tanto la sonda como el data logger son IP68. Como veis, tiene un display gráfico, ¿de acuerdo? En el cual yo puedo ver tanto los datos, que los tengo aquí, como puedo calibrar las medidas. El equipo, como ahora iremos viendo, se puede calibrar automáticamente por cada una de las personas sin tener que mandar el equipo a calibrar a ningún sitio. O sea, lo calibramos nosotros in situ, en nuestro punto incluso de medida. O sea, si yo sé, porque he ido a una estación depuradora nueva y sé que el agua que me ha dado esta mañana tiene una DQO de 535, con esa misma muestra, que ya me ha dado un valor de 535, puedo calibrar automáticamente el equipo para ese tipo de agua que no ha sido utilizada nunca por el propio equipo. Como os decía, en la pantalla se ven lo que sería la absorbancia y la transmitancia en ultravioleta, aunque el equipo también ve absorbancia y transmitancia en el infrarrojo. La lectura en el en el ultravioleta es a 254 nanómetros y esto arroja una conversión a DQO, DBO y COD. La DBO sería una DBO 5 y la manera con que nosotros podemos calibrar tanto la DQO como la DBO y el COD sería introduciendo los datos de esos tres parámetros para una matriz en concreto, teniendo el valor conocido, ¿vale? Con esto yo puedo meter los datos dentro del propio programa y decirle que para esa matriz que estoy midiendo tengo un valor de 550 de DQO y un valor de DBO relativamente inferior. Vamos a poner, si estoy hablando de 280 para la DQO, pues podría tener un valor de 140 para la DBO y un valor de un carbono orgánico total de 120. Si no calibro los diferentes parámetros que puede leer con la absorbancia y la transmitancia, lo que me hace el equipo es que me hace una medida con un factor de integración para poder obtener lo que sería la medida de DQO, DBO y el COD. Pero si yo calibro los valores reales de esa matriz de DQO, DBO y COD, obtengo los valores reales de mi matriz. Si no, los interpreta el propio equipo. Es decir, si no calibro cada subparámetro, lo que me hace es que me los
me da un valor estimativo que es el que considera el equipo. El propio Data Logger puede realizar registros de hasta casi 10 años utilizando baterías externas, ¿vale? Entonces, también, como la alimentación es a 5 voltios, yo puedo utilizar un simple cargador de batería, o sea, un cargador de USB, ¿vale? La pantalla tiene un tamaño de entre 840 y 480 píxeles, es táctil, y la temperatura que puede aguantar está entre 10 y 45 grados. Hay muchas consultas que nos han llegado de si el propio equipo se puede meter a temperaturas mayores a 45 grados, 60, 70, 80 grados. A ver, el problema no es que la sonda no resista, es que la sonda tiene unas juntas que son juntas tóricas que, como la propia sonda es en metal, al ser la propia sonda en metal, tiene un problema y es que la propia junta, al calentarse y luego enfriarse, se dilata, ¿vale? Entonces podemos tener un problema de que se pierda lo que sería la estanqueidad de la sonda. Por tanto, no es recomendable utilizar la sonda para temperaturas superiores a 50 grados. El tema de la temperatura, ¿vale? Es muy importante que el tema de la temperatura, ¿vale? No subamos a partir de 50 grados la sonda, ¿vale? ¿Puedo subir la sonda puntualmente más de 50 grados? Sí, puntualmente se puede subir hasta 60, 70 grados, hemos subido y no pasa absolutamente nada, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Mantener esa temperatura mucho tiempo, ¿vale? O sea, yo puedo bajar para tirar la sonda y hacer una medida puntual, sí, puedo hacer una medida puntual, pero no puedo dejar la sonda midiendo 1 hora, ni 30 minutos, ni 10 minutos, ni 15 minutos, ¿vale? Hay que meter la sonda, dejarla midiendo y sacarla, ¿vale? Como os he dicho, la propia interface se puede alimentar directamente por una batería, ¿vale? ¿Cómo utilizo las baterías? Pues puedo utilizar baterías, cualquier power bank que tenemos nosotros para utilizar para cargar un móvil. Eso es una batería que puede alimentar el equipo, ¿vale? Nosotros utilizamos unas power bank que llevan unas placas solares que se pueden poner encima de la mochila cuando salimos a hacer los muestreos y me aguantan 30 horas de estar midiendo en continuo. Vale. Bien. Evidentemente, los datos que adquiere el Data Logger pueden ser exportados y se exportan simplemente conectando el propio Data Logger mediante el cable USB de alimentación a cualquier equipo de PC. Puedo usar un PC, una tableta o un móvil, ¿vale? Siempre y cuando el móvil me permita extraer un USB externo, porque cuando yo conecto el equipo a un PC no necesito ningún tipo de software ni de hardware para poder extraerle los datos. Me extrae, o sea, se me abre como si fuera una unidad externa más, en la cual yo puedo encontrar directamente los archivos de las medidas en un formato CSV completamente libre y luego exportaré a una tabla Excel. El tiempo de medida, en este caso, de las sondas es también de 10 segundos, igual que los equipos fijos, ¿vale? Con un tiempo de estabilización de la medida de 60 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo introduzco la sonda dentro de la muestra, necesito 60 segundos para que el valor que me dé sea estable, es decir, que sea correcto. Evidentemente me compensa la turbidez y dentro del propio equipo hay un submenú en el cual yo puedo indicar también si tengo aguas muy turbias, ¿vale? Y poner directamente el reloj en aguas muy turbias, menos turbias hasta el 0%, ¿vale? No es necesario un filtrado previo, que es algo bastante importante para poder realizar la medida y además nos avisa cuando se debe de volver a calibrar. El equipo es de pequeñas dimensiones, como veis aquí, si podéis hacer grande la pantalla, veréis directamente que mi compañera lleva lo que es el equipo en la mano, como si de un pHímetro se tratase, ¿vale? Y la sonda está inmersa directamente en el agua. Normalmente las sondas tienen entre 5 y 10 metros de cable. Es un equipo de poco peso, muy versátil, que registra datos constantemente.
Además, ahora le hemos implementado una opción que es que se le puede dejar al equipo directamente registrando con una opción de si se le va la batería, cuando le vuelva a venir batería, cuando se vuelva a enchufar, automáticamente vuelva a registrar, que es el auto-start. El propio equipo, cuando está registrando datos, si se quedase sin luz, automáticamente volvería a registrar datos otra vez, ¿vale? Y la sonda, como os he comentado antes, está hecha de acero y titanio, porque, como veis aquí, al tirar la sonda, normalmente aquí, si no hay mucha agua, no pasa nada, pero cuando tengo que tirar en más altura, si hay alta profundidad, no sabemos exactamente qué es lo que hay debajo. Por tanto, otro tipo de sonda se rompería. Funciona con baterías, como os he dicho, ¿vale? Aguanta, creo que son 14 horas con las baterías propias de litio, ¿vale? Y se le pueden ir añadiendo baterías externas. Como os hemos comentado, nosotros tenemos unas baterías que se le pueden añadir al equipo y esas baterías, que además llevan un panel solar, se van autocargando conforme las voy gastando. Algo muy importante es que además de poder hacer medidas normales, cuando yo voy a hacer una toma de muestra, puedo hacer medidas directamente en el mar, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Puedo tirar directamente la sonda en el mar porque no le afectan los cloruros. Esto es nuestra filosofía de trabajo, era buscar que el equipo portátil, el equipo online pudiese llegar a ser utilizado como si de un portátil se tratase, para poder ver cualquier medida directamente in situ, sin tener que esperar, sin tener que realizar la toma de muestra, sin tener que ir directamente a realizar la medida posteriormente a la parte del laboratorio y también poder realizar medidas y tomar determinaciones en ese mismo momento. Incluso cambiar el punto de muestreo, como se puede hacer sin ningún tipo de problema. La sonda se puede llevar, como veis aquí mi compañera, si hacéis un poquito más grande, en una pequeña riñonera. No hace falta ni siquiera llevar una mochila, ¿vale? Porque en la riñonera cabe tanto lo que es el equipo portátil como la sonda, que aquí la veis completamente inmersa. Esto nos da una gran versatilidad, ya que nosotros podemos hacer un monitoreo completo de un río mientras vamos andando por la orilla, o incluso hacer un monitoreo dentro de nuestra propia depuradora, en los diferentes estadios. Es decir, podemos ir paseando directamente por la parte de la depuradora en cada uno de sus estadios e ir viendo cómo va evolucionando nuestra depuradora. Una cosa muy importante que tiene este sistema es que no tengo que elegir el rango de medida. A no ser que me vaya a rangos muy extremos o muy bajos, evidentemente puedo realizar, ¿cómo se llama esto? Puedo realizar una medida directamente con la propia sonda, ya que al tener 16 tipos de agua, yo puedo guardar, por ejemplo, en una depuradora, una medida directamente de rango bajo, por debajo de 250 a la salida, puedo tener una de rango medio, una de rango alto y una de rango ultra alto. Aún así, podría tener, si he cogido 4, podría llegar a tener otras 12 más, otros 12 tipos de agua diferentes que se le pueden monitorizar, ¿vale? Se pueden grabar directamente. Vale. Aquí vemos lo que sería el monitoreo desde la entrada a la salida de la depuradora, ¿de acuerdo? Evidentemente, estos equipos no solamente se pueden gastar para la parte de dentro de la depuradora, sino también para los vertidos que me van a entrar dentro de la depuradora. ¿Por qué? Pues porque el reducido tamaño del equipo me va a permitir, como ahora vamos a ver, introducirlo dentro de los invernales, ¿vale? También me permite, como os he dicho, hacer monitoreo dentro de lo que serían las propias depuradoras. Es una gran herramienta para el tema de las licitaciones, puesto que nosotros podemos dejar los equipos midiendo en continuo de forma portátil y llevárnoslos cuando hemos terminado los estudios. Y además también es una gran herramienta a la hora de tener que hacer los estudios de una nueva depuradora o adaptabilidad de una depuradora ya preexistente. Si nos vamos a la parte de laboratorio, ahorrarás en tiempo, porque normalmente, como ya hemos visto, utilizo 2 horas de medida ya cuando la muestra está metida dentro del laboratorio. En segundos obtiene las mediciones a diferencia de las 2 horas habituales.
Y esto que os muestro aquí es lo que uno de nuestros propios clientes nos indicó que pensaba sobre las sondas y su funcionamiento, ¿de acuerdo? Es eco-friendly, ya que no estás generando ningún tipo de residuo, cosa que con la DQO del cubo cerrado estás trabajando con cromatos, sulfatos de plata y compuestos de mercurio. Ahorraremos en reactivos, ya que el aparte de la versatilidad de podértelo llevar a los diferentes puntos, existe, sobre todo en los países latinoamericanos, un gran problema, porque además de ellos normalmente miden lo que es la parte de DBO, es más importante que la medida de la DQO, cosa que el equipo mide tanto DQO como DBO, mostraría los dos parámetros. Tenemos una gran ventaja y es que al no gastar reactivos no tenemos que estar pendiente de si los reactivos que llevan mercurio los tenemos que declarar como sustancia altamente peligrosa. Por tanto, vamos a tener un ahorro bastante importante tanto en problemas con las autoridades como en stocks, costes y mantenimientos. Ya que el equipo registra el dato y automáticamente lo guarda sin ningún tipo de reactivo. Muy adecuado para muestras complicadas, especialmente para muestras de agua de mar cuya conductividad sea entre 35.000 y 65.000 milisiemens, ya que no le afectan los cloruros a la medida. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo la sonda calibrada para agua de mar, puedo hacer cualquier medida dentro del laboratorio y la medida es inmediata. En 10 segundos empiezo a realizar las medidas y obtengo la primera medida estable a partir de los 60 segundos. Es decir, en un minuto tengo las medidas ya correctas. Es muy útil para monitorizar vertidos de manera sencilla y saber in situ qué cantidad de materia oxidable se está verificando, ya que yo no tengo que estar eligiendo el kit que voy a utilizar, a no ser que me vaya a un rango por debajo de 250. Es más, si me voy ya hacia un rango de inferior a 150, 150, 50, 20, un rango muy inferior. Puedo estar utilizando la sonda de rango alto para rango alto, rango medio y rango bajo. No es aconsejable gastarla para rango ultra bajo porque las dimensiones de la ventana por la cual se realiza la medida es bastante mayor en las sondas de rango ultra bajo que en el resto. Pero puedo realizar 720 medidas frente a una que se realiza por el método estándar en 2 horas. Por tanto, tengo una gran capacidad y poder de reacción si me he equivocado a la parte de la medida, que incluso si no es la matriz adecuada por la cual tengo que medir, puedo cambiar a otro tipo de matriz. Un valor añadido del equipo es que en el mismo momento de la medida de DQO, el equipo también me da valores, como os he dicho, de DBO5 y del carbono orgánico total. Lo que obtenemos 3 parámetros bastante importantes a la vez. Realmente tardas menos en sacar el equipo y conectarlo que en lo que sería realizar la medida en campo, ¿vale? Y en campo o en laboratorio. La calibración, que es algo que todo el mundo nos pregunta. Bueno, ¿este equipo es fiable? ¿Es realmente fiable? Bueno, pues os vamos a dar unos pequeños datos, ¿vale? Para una DQO de 280, ¿vale? Tiene una precisión de más o menos 0.4. Para una DQO de 0 a 140, más o menos 0.2. Y para una DQO de 58, entre 0 y 58, tendríamos una precisión de más o menos 0.08. O sea que la precisión es bastante próxima, ¿vale? A lo que sería una medida mediante un valor real de un método oficial, ¿vale? Respecto a la DBO, para una medida de 0 a 1900 tendríamos una precisión de más o menos 2. Y una precisión para la DBO en un rango de 0 a 1400 de más o menos 1 unidad. Si me voy a los rangos bajos de la DBO, tendría un valor de 0, una precisión de 0.04, más o menos 0.04, para un rango de DBO de 0 a 28. En el carbono orgánico total andaríamos con unas precisiones similares. Para un carbono orgánico total de 0 a 1628,
tendríamos una precisión de más menos 2 unidades. Y si me voy al rango bajo, que estaríamos entre 0 y 24 miligramos litro de carbono orgánico total, tendríamos una precisión de más menos 0,04 unidades. Por tanto, como veis, los valores respecto a la medida del equipo portátil utilizado en laboratorio o utilizado en campo son bastante fiables. Vale, ¿cómo se realiza la calibración? La calibración se realiza mediante la trazabilidad frente al método oficial. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros cogemos la muestra, que como bien hemos dicho, necesitamos irnos a campo a recoger la muestra y luego meterla dentro de un bote, llevarla al laboratorio y realizar lo que sería la medida, dividiríamos la muestra que hemos cogido en campo en dos. Una, que es la que vamos a llevar a medir al fotómetro mediante el sistema de tubo sellado y termorreacción, ¿vale? Que tardará 2 horas a realizar la medida, y otra que guardaremos y dejaremos estocada para que haya una medida correcta, ¿vale? Cuando tengamos el dato del método oficial, cuyo equipo habrá sido calibrado mediante patrones mediante patrones estándar y certificados, nos dará un valor. Y ese valor, que pongamos que puede ser 550, nosotros cogeremos la muestra 2, que es la que hemos dejado guardada, cogeremos la sonda, como estamos viendo aquí en la imagen, la meteremos dentro de la muestra, en la cual nosotros sabemos que tiene 550, y le diremos que esa matriz tiene una DQO de 550. Si hemos realizado la DBO5 en 5 días, podríamos decirle también que esa matriz tiene una DBO, imaginaros, justo de 280, ¿vale? Y podría decir que el carbono orgánico total podrían ser 240 si hubiera hecho las determinaciones. Por tanto, el equipo ya tiene grabado lo que sería el valor para esa matriz en concreto. Si el agua varía mucho, lo que tengo que hacer es aumentar el número de matrices de las cuales yo guardo los datos. Es decir, si yo tengo un agua que me está cambiando constantemente y no sé qué tipo de matriz me va a venir, es mejor que vaya realizando diferentes muestras y pueda tener hasta 16 tipos de agua diferente, ¿vale? La memoria sobre los datos de calibración no está ni siquiera en el equipo, porque en un momento dado se nos podría caer el equipo, se podría romper la pantalla, etcétera. Entonces, decidimos guardar los datos de calibración directamente en el propio equipo. Los datos se obtienen todos a la vez. O sea, yo no obtengo un dato solo y luego otro dato. O tengo que elegir si quiero DQO y luego DBO, no. Cuando yo introduzco la sonda dentro de la solución de agua, lo que obtengo es 4 valores directamente, ¿vale? Aparte de absorbancia y transmitancia en ultravioleta y absorbancia y transmitancia en el infrarrojo, para poder corregir correctamente lo que serían las turbideces, porque aquí no filtramos la muestra. La sonda se mete directamente en la muestra sin filtrar. Mucha gente nos ha preguntado si la sonda es fiable cuando hay hidrocarburos. Vale, cuando hay hidrocarburos hay un problema normalmente, y es que cuando yo cojo una muestra de hidrocarburos, normalmente la muestra se coge o en el fondo o en la superficie, pero siempre cuando salgo hacia la superficie, el hidrocarburo se queda como una película en la parte del agua y se queda en la superficie. Pero cuando yo voy a realizar la muestra, lo que hago es que agito enérgicamente, es decir, en el método oficial, cojo la muestra, la meto dentro de un bote y antes de sacar los 2 o 0,2 mililitros para realizar lo que sería el método sellado, lo que hago es que la muestra la agito enérgicamente y todas las burbujas, perdonad, toda la parte del hidrocarburo que está en superficie lo hago en micro burbujas que cuando meto la pipeta yo puedo sacar micro burbujas de ahí. Cuando utilizo este tipo de sondas tenéis que tener cuidado porque la sonda, como pesa más, se va directamente al fondo del vaso. ¿Esto qué quiere decir? Que la lectura se está haciendo en el fondo, no en la superficie. Entonces, tengo que homogeneizar la muestra para poder tener una medida mucho más correcta.
Otra pregunta bastante importante que nos suelen hacer es, vale, ¿y el mantenimiento que lleva este tipo de sondas? Bueno, la sonda, el mantenimiento es prácticamente nulo. Es decir, una vez se compra la sonda, el único mantenimiento que va a llevar la sonda es simplemente limpieza con agua y jabón. Vamos a ver, a no ser que lo metéis en agua con chocolate o que sea muy densa, en la cual tendréis que tirarle agua con presión, ¿vale? Pero como veis aquí, que os hemos puesto una sonda de muy bajo rango para que se vea bien la ventana, ¿vale? Las ventanas normalmente es del tamaño de 2 milímetros, 1 milímetro, 5 milímetros, o sea, son mucho más pequeñas, sobre todo la que va para aguas residuales. Lo único que tengo que hacer es metería una bayeta. El mantenimiento es bastante sencillo, ¿vale? Simplemente tenéis que meter una pequeña bayeta, ¿vale? Que eso sí, una bayeta de microfibra, por favor, para que no deje restos dentro de la lente, porque lo único que nos puede pasar es que nosotros metamos un papel o metamos una bayeta que no sea de microfibra, ¿vale? Y lo que hago es que dejo restos dentro de la lente y eso sí que puede interferir en la medida, ¿vale? Porque estoy dejando algo directamente encima de la lente, ¿vale? Ese es el único mantenimiento que lleva la sonda y la única precaución que se debe de tener con la sonda es que, como veis, la sonda no lleva un enganche externo. Tenemos un adaptador que se le puede poner a la sonda, que hace como si fuera una campana, en la cual se le puede poner un gancho. Esto es bastante importante cuando lo que estoy haciendo es utilizar la sonda, ¿vale? Pero hay un problema que hemos tenido, que es que si se dobla lo que es constantemente el enganche que tiene la sonda con el cable de lectura, el que guarda los datos, envía los datos hacia el registrador, y utilizo ese enganche, utilizo ese cable para poderlo bajar a un inbornal, subir y bajarlo con el soporte donde está puesto en el inbornal, que además es de acero y que pesa mucho más que ya pesa la sonda, ¿vale? Al final lo que acabo haciendo es soltando o rompiendo lo que son las conexiones de la sonda con el cable, ¿vale? Eso es la única precaución que se debe de tener realmente con la sonda, puesto que la sonda, al ser de su fuente de luz es ser un LED, por mucho que la golpee, no la vamos a estropear, ¿vale? Como el exterior es de titanio o es de aluminio, evidentemente tampoco va a sufrir como si fuera una sonda, por ejemplo, de pH u otro tipo de sondas que sabéis que cuando se golpean se rompen, ¿vale? Esta sonda está pensada para la parte de campo. Aquí podéis ver cómo la sonda está metida, la van a meter directamente dentro de una arqueta, ¿vale? Evidentemente, lo que es el data logger y la sonda son, aquí podéis ver, aquí en este trocito, esto que hay aquí, esto es la power bank. Esto es nuestra power bank para 30 horas, ¿vale? Un día y medio, ¿vale? Con esta power bank, que podríamos ir a cambiar al día siguiente, ¿vale? El equipo estaría midiendo durante 30 horas sin ningún problema. ¿Qué desventajas podemos llegar a tener? La mayor desventaja que puedes llegar a tener es que tienes, cuando estoy poniendo la power bank, ¿vale? Cuando estoy poniendo la power bank, dejo libre una de sus conexiones. Entonces, al meter el cable de conexión, el equipo pierde el IP68. Como pierde el IP68, cuando lo voy a meter dentro de los inbornables, lo que debéis hacer es poner directamente una bolsa, ¿vale? O una caja externa que impida que pueda entrar humedad al propio data logger. No es que el data logger le vaya a entrar humedad, le entra por la conexión de la batería externa, ¿vale? Que nosotros estamos solventando en la última modificación del equipo, ¿vale? Por tanto, como veis, una pequeña bolsita, ¿vale? Sería lo que queda dentro, colgada por un cable de acero, ¿vale? Que sería la que soporta la sonda que está colocada dentro de la arqueta y dentro de la tubería, ¿vale? Quedaría conectada aquí dentro, ¿vale? La sonda quedaría ahí inmersa a la espera de que lleguen los vertidos. Es importante que la sonda se quede, la ventana, quede cubierta. ¿Eso qué quiere decir? Que no pongamos la sonda siempre en horizontal. Es mejor que se ponga en vertical, porque si la pongo en horizontal puedo llegar a tener zonas que la propia sonda no lea, porque hay muchas veces que cuando lo meto dentro de los inbornales, como máximo tengo un dedo o 2 dedos de agua, no hay más.
Entonces, si la sonda se queda volcada, lo mismo, no se cubre completamente la LED y puedo tener lecturas erróneas. Por tanto... Solamente avisar que llevas ya 50 minutos para que sepas tú más o menos. Sí, ya hemos terminado, José Miguel, es la siguiente ya, ¿vale? Vale. Nosotros al final lo que hemos hecho es que este tipo de sondas directamente las metemos en lo que serían los equipos, nuestros llaves en mano, tanto lo que serían los laboratorios online, ¿vale? En la cual ponemos las sondas multiparamétricas o las sondas de DQO y nuestro último juguetito de este año, que son los drones acuáticos, que pueden llevar la sonda de DQO, DBO y COD, ¿vale? Para poder ser manejadas directamente en cualquier lago a distancia, ¿vale? Los drones estos pueden ser manejados a distancia y si pierden la cobertura GPS volverían al punto de partida. Tienen una distancia de recorrido de unos 500 metros, por tanto, hasta 500 metros ellos solos podrían ir haciendo el trabajo sin perder la cobertura con la centralita, ¿de acuerdo? Y también pueden llevar, como veis aquí, una cámara que va, la cual nosotros vamos visualizando desde la orilla y puedo mandar los datos directamente o guardar los datos y que cuando vuelva el dron sean descargados o mandarlos directamente a la nube. Bueno, pues esto es todo. Siento mucho las dificultades técnicas que hemos tenido 3 cortes, que ya nos hubiera gustado que no hubiera sido así. ¿De acuerdo? Agradeceros la asistencia y vuestro interés por nuestra tecnología. Próximamente vamos a hacer otro seminario de cómo se maneja el equipo, solamente para sacar el equipo, cómo se manejan los menús, cómo se calibra, etcétera, que estará listo de aquí a un par de semanas. También indicaros que en la propia web tenéis varios seminarios más, tanto de lo que serían nutrientes, como fosfatos, nitratos, etcétera, y de la parte de los sistemas de desinfección, plantas de desinfección, etcétera. Lo dicho, muchas gracias por la asistencia y doy paso a José Miguel. Bueno, pues pasamos a las preguntas. Ya tenemos algunas en el chat público. Mira, por favor, Ramón, si tú también en tu chat privado te están llegando, porque finalmente las hemos tenido que desviar al tuyo. Sí, no, aquí hay algunas, ahora voy mirando, ¿vale? Perfecto. Pues te voy a leer las cuentas que tenemos aquí y ya empezamos. Mira, Tito Núñez nos dice que si, además de aguas residuales domiciliarias, también dice, además de aguas residuales domiciliarias, trabajo con purines de cerdo y los valores de DQO y DBO son muy elevados y aguas muy turbias. ¿Se puede utilizar este equipo y obtener valores confiables? A ver, vamos a ver. La realidad es que no. Para valores por encima de 35.000, 45.000 o incluso superiores que puede llegar a tener, estas sondas no servirían. ¿Cómo se puede hacer? Porque sí que hay una solución. La solución es preparar diluciones. Ya que sabemos que las concentraciones son muy elevadas, ¿vale? Simplemente tenemos que preparar o llevar un tarrito, esto nosotros de veces que lo hacemos, llevamos un tarrito ya preparado con una dilución de agua, una concentración conocida y le añadimos una dilución de la muestra problema. Llevamos agua destilada en una concentración conocida y le añadimos una dilución de la solución problema y multiplicaríamos por el valor de la dilución. Podría realizar cada 10 segundos o cada minuto, para ser exactos, podría estar realizando medidas sin problemas. A diferencia del otro sistema que, como bien sabéis, a partir de 2.500 la norma indica que debemos de ir siempre a dilución. Aparte de que si yo cojo una muestra, todos los que trabajan en el laboratorio tienen muy claro que cuando yo cojo una muestra de alta concentración, aparte de que la turbidez es muy elevada, el problema que tengo es que como yo cojo entre 0,2 y 2 mililitros, la proporción respecto a la muestra real es muy pequeña. Y si cojo grumos, el valor que me puede dar puede ser muy elevado o muy bajo, dependiendo realmente de qué haya cogido en la muestra. Por tanto, es más fiable poder hacer una dilución con este sistema que no tengo que filtrar, ¿vale? Que no tengo problemas de los grumos, etcétera, simplemente haciendo una dilución o preparando una dilución previa. De acuerdo. Mira, Ramón, Enrique Stis nos dice que interpreto que las matrices de trazabilidad de cada tipología de agua se determinan por analíticas clásicas. ¿Es así? Sí, se determinan cada matriz. Lo que hago, o sea, yo tengo, el equipo dispone de 16 matrices para poder
Sí, Claudia nos dice que cuál es la vida útil de las sondas y que si el equipo puede medir fósforo o fosfato sin utilizar reactivos. No, vamos a ver, la sonda mide DQO, carbono orgánico total y DBO, fósforo, fosfato, etcétera, sin reactivo. Sería nuestro equipo online para medir fósforo, nitratos, amonio, etcétera, que van sin reactivos. ¿Y cuál es ¿Vale? la vida útil de la sonda? La vida útil de la sonda, teniendo en cuenta que la lámpara es una lámpara LED, estamos hablando entre 5 y 10 años, como he dicho, si no se maltratan lo que son las conexiones, ¿vale? Porque el exterior es de titanio o de acero, por tanto, es difícilmente que se rompa, ¿vale? Entonces, a no ser que no se tenga cuidado con lo que es la conexión del cable, que es lo que os he comentado, de que como estáis viendo aquí en pantalla, al final veis que el cable está colgando, ¿vale? Y la sonda queda completamente colgada, ¿vale? Si no se utiliza lo que es el adaptador externo para utilizarla con el cable de acero, automáticamente lo que podría hacer es romper el cable, ¿vale? O como nos ha pasado en el caso este, que es el único caso que tenemos de momento, ¿vale? Que como lo que hacían era que doblaban la sonda, la metían en un soporte doblada en vez de ponerla recta y luego levantaban estirando directamente el soporte metálico que se quedaba en el suelo en control de vertidos, levantaban la sonda y el soporte con el propio cable de medida, cosa que esto realmente no se debe hacer. No es que se rompa la sonda, no es que tenga menor vida útil, no, es que esa operación nunca debería haberse llevado a cabo. Debería haber un sistema de anclaje, ¿vale? Ramón, Joaquín Alberto nos pregunta que cuál es el rango de medición de la sonda para DBO y DQO. Vale. A ver, la sonda, nosotros, para las sondas de rango bajo, o sea, las sondas de rango alto, podríamos llegar hasta los 3.800. Para DQO, hasta los 1.900 para la DBO, el carbono orgánico total hasta los 1.628 y la DQO, o sea, el carbono orgánico disuelto, ¿vale? Hasta los 1.358. Vale. Mira, Enrique Sentín nos decía antes la pregunta de interpreto que las matrices de trazabilidad de cada tipología de agua se determinan por analíticas clásicas. ¿Es así? Tú comentaste que sí. Y nos comentaba que se determinan. Sí, nos decía que en caso afirmativo la medida online requiere esta identificación previa, lo que implica un periodo de espera. ¿Es así? A ver, la primera vez que guardas la matriz, sí. Pero una vez ya tienes las 16 matrices, ya puedes salir tranquilamente a medir. Vale. David Silvero nos comenta que has comentado que son compatibles en la instalación también con sondas multiparamétricas. Para una edad, sí, claro. medir multiparámetros y además los DBO, DQO, COT, etcétera, ¿sería disponer de dos sondas o se podrían realizar en un equipo portátil compacto? A ver, es que el equipo es portátil compacto, porque la sonda multiparamétrica de oxígeno, turbidez, etcétera, ¿vale? Que es una de las que he pasado rápidamente en las presentaciones anteriores, estaba prácticamente al principio, también es una sonda Modbus que puede ir conectada directamente a un data logger suyo o directamente al PLC sin ningún tipo de problema. O sea, vamos a ver, si me voy a la parte de la EDAR, eso serían nuestras sondas, que eso es otro de los seminarios que se van a hacer a posteriori, ¿vale? En el cual yo puedo conectar directamente las ondas. Mira, te voy a mostrar, ¿vale? La propia sonda, esta sonda es Modbus, o sea, la sonda de DQO, DBO y el COT, y además sólidos suspendidos, podría ir directamente conectada a su SCADA, ¿vale? Y esta sonda multiparamétrica que voy a mostrar ahora, que sería esta, ¿vale? Que tiene oxígeno disuelto, turbidez, sólidos suspendidos, o sea, los TDS, la conductividad, temperatura, pH, redox, vamos, prácticamente lo tiene todo, excepto lo que estamos diciendo de la DQO y la DBO. Vale. Nos preguntan también que si se puede utilizar esta sonda para el control de la EDAR y que si pueden enviarse los datos de la sonda a un PLC. Vamos a ver, la sonda portátil va conectada al data logger, pero es el mismo concepto, pero sin el data logger, son nuestras sondas Modbus, que funcionan exactamente igual, ¿vale? Por tanto, sí, tenemos sondas Modbus, ¿vale? Con el mismo concepto, ¿vale? En las cuales yo puedo conectar o a través de nuestro controlador y ya con salidas 420 miliamperios o la propia sonda con salida Modbus a un data logger o a un PLC sin ningún problema. Y el propio PLC ya puede controlar lo que necesite.
Vale, Paula Jiménez nos comenta que sí, el equipo puede hacer mediciones en continuo con una duración mínima de 24 horas. Sí, sí. El equipo, poniéndole las baterías externas, estas que hemos dicho, puede hacer mediciones en continuo durante 30 horas. Vale. Y si le doy alimentación externa con una batería mayor, podría estar registrando datos continuamente hasta 10 años. De acuerdo. Mira, Alberto Bermúdez, Ramón nos pregunta que en el control de fluentes de una edad, ¿en qué medida afectaría el escape de sólidos a la medida registrada? ¿Cabría esperar desviaciones importantes respecto al valor real? A ver, depende si la variación es que tengo una entrada de 250 y luego me va a venir una de 45.000. O sea, que esas preguntas nos han llegado, ¿eh? No, normalmente hay una corrección automática de lo que es la parte de turbidez, es decir, la parte de los sólidos. Entonces, si la variación no es muy alta, ¿vale? No es muy alta, las medidas tienen que ser más o menos correctas. Ahora, si las variaciones son muy altas, evidentemente sí, pero vamos, se va a quedar registrado, tendrá variaciones. Como va a tener los picos, que además, cuando tú entras dentro del equipo, una cosa que no he dicho es que yo puedo ver los datos, todos los datos grabados y seleccionar por cada parámetro dentro del propio equipo, ¿vale? Eso se ve en el otro seminario, en el seminario más avanzado. Yo puedo ver directamente cómo funciona, cómo me ha ido evolucionando en un periodo de tiempo lo que es la medida. Y puedo ver hasta las gráficas, y ahí veo los picos y qué es lo que me está pasando. Claro. Otra pregunta, Paloma Guisot nos pregunta que si el equipo tiene recambios que deben sustituirse cada cierto tiempo. Ninguno. ¿Cada cuánto tiempo? Ninguno, no tiene ningún recambio. Vale. Esto es una de las cosas que os he comentado, que el mantenimiento, una vez se compra el equipo, no lleva ningún tipo de recambio. Las spare parts que se suelen decir no lleva ningún tipo de recambio. Simplemente limpieza. María Jaén nos pregunta que si tengo que realizar un inventario de 40 o 50 puntos de orígenes diferentes, ¿tendría que introducir el mismo número de matrices? 40 o 50 puntos diferentes. A ver, hay varias maneras de meter las matrices, ¿vale? Esto también se ve en el seminario avanzado, porque yo puedo calibrar, como hemos dicho, la matriz mediante el agua o guardar la recta de calibrado de cada matriz. Entonces, es más rápido poder meter una recta de calibrado y tener mayor número de matrices que estar calibrando matriz por matriz. O sea, esto es una de las cosas que se ve en el seminario avanzado. O sea, el equipo tiene muchas más posibilidades de las que realmente se han mostrado hoy aquí, ¿vale? Porque es un seminario bastante corto, ¿vale? Y las posibilidades de cada uno de los clientes, cada vez que esto sale hacia una línea nueva, las posibilidades se abren completamente. Sí, se pueden hacer mucho más número de matrices de las que tiene preprogramadas. De acuerdo. Ana Sánchez nos pregunta que se ha dicho que para medidas en aguas con hidrocarburos habría que agitar la muestra, pero en mediciones en continuo, ¿cómo se mediría? ¿Es posible medir este tipo de muestras con hidrocarburos en continuo? A ver, ¿se puede medir? Sí, sí se puede medir. Lo que he explicado es que, para que nos quedemos todos claros, es cuando yo hago una medida, cuando llevo la muestra al laboratorio, me va a dar una medida que seguramente no será la que esté midiendo la sonda, pero porque la sonda está haciendo una medida real de donde está la sonda, no una agitación que yo resuspendo la parte superior y cojo las gotículas y las meto en el termorreactor. ¿Entendí lo que quiero decir? O sea, cuando voy al laboratorio estoy resuspendiendo y cuando estoy en la parte real, el hidrocarburo normalmente está en la parte superficial. ¿Qué se hace? Pues hay que preparar un portasondas específico para que se cree turbulencia y el agua, lo que es la parte superficial, pase por la ventana de la sonda. De acuerdo. Yo por mi parte, Ramón, en la zona de chat público he leído prácticamente la que había. No sé si a ti te han dejado, porque hemos tenido también un pequeño problema y era que no podían dejarme a mí las preguntas en el globo mío. Por tanto, yo por chat le comentaba a la gente que te las dejaran en el tuyo, porque según parece solo veían tu globo. ¿Tú tienes ahí preguntas? Ramón. Yo tengo, a ver, de Ana Garde. ¿Me oyes? Sí, sí, contesta. José Miguel, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo, Vale. Ramón. Tengo una de Ana Garde, ¿vale? Que somos una empresa de depuración de aguas industriales peligrosas. Antes de descargar las cisternas,
hacemos unas verificaciones de DQO de las aguas de Taladrines. Vale. Mira, esto no termino de leerlo porque esto es una de las aplicaciones que no he comentado y que evidentemente sirve, ¿vale? O sea, para la cual nos sirve. Vamos a ver, hay un gran problema actualmente y es que cuando llegan las cisternas a las depuradoras, lo que se hace es que se coge una muestra, se mide conductividad pH y se lleva la muestra al laboratorio. Cuando la muestra ha sido analizada, la cisterna ya se ha ido, ¿vale? Nosotros aquí, una de las aplicaciones que se ha hecho, ¿vale? Es que la propia sonda se pueda gastar para medir la DQO del agua de las cisternas que están llegando a las propias depuradoras y poder decirle al cliente, mira, esta cisterna no te la admito porque la DQO es desorbitada, ¿vale? Otro de los problemas que puede llegar a haber también es que sabéis que en la parte de las salmueras normalmente no se puede medir DQO, pues otra de las aplicaciones de la parte de las ondas que como no le afectan los cloruros puede hacer una medida de las salmueras a ver qué concentración de DQO tiene. Que esto es bastante importante porque hay muchas salmueras que provienen de la parte de alimentación, sobre todo industria cárnica, ¿vale? Que no se le puede hacer una determinación de DQO porque es que es mucho imposible, ¿vale? Pues con este tipo de sonda se puede hacer, ¿vale? De acuerdo. ¿Alguna pregunta aquí, más que tengas por ahí? Sí, tengo otra de Ana Sánchez y creo que Joaquín he visto antes, lo que pasa es que me ha desaparecido esa pregunta, si me la quiere volver a hacer otra vez porque me ha desaparecido la pregunta, ¿vale? Aquí me pone, Ana Sánchez dice, tengo entendido que este tipo de sondas no vale para medir todos los tipos de materia orgánica, por ejemplo, no valdría para medir aguas con contenido importante de alcoholes y azúcares. Bueno, nosotros tenemos este tipo de sondas. Esta sonda precisamente la tenemos en industrias que hacen golosinas. Por tanto, en azúcares sí que tenemos algunas ya colocadas, ¿vale? Mira, en alcoholes, si os digo, en alcoholes no tenemos experiencia. Sí, te decía Ramón que Víctor Meredi nos pregunta por aquí que si las sondas tienen posibilidad de establecer alarmas. La sonda portátil no tiene posibilidad de... A ver, el concepto portátil es, como he explicado, para poderme ir al campo y poder hacer las medidas y llevármelas en el momento que estoy, no tener que estar esperando a que me llegue la muestra al laboratorio, etcétera. Vale. Las sondas Modbus las puedo poner un data logger, que sí que le puedo poner a un data logger externo con unas baterías más grandes, ¿vale? Y se puede poner a establecer para que envíen warnings y alarmas y que actúen incluso. Las otras, las sondas sueltas, pero el compacto este de la sonda con el data logger portátil para podérmelo llevar yo en mano con la servido para lo que os he dicho, para llegar al punto, hacer las medidas y volvernos. Vale, Dino. Vale, te decía que... ¿Algo más, José Miguel? Pregunta Joaquín Alberto, ¿me escuchas? José Miguel. ¿Me escuchas, Ramón? Sí, yo te escucho. Me pregunta Joaquín Alberto que si se tienen que analizar los tres parámetros, DBO, DQO y COT para su calibración o simplemente con la DBO y la DQO es suficiente. A ver, como os he comentado antes, si no calibro nada, si yo no calibro el equipo, ninguno de los, en una matriz, la matriz número 1, ¿vale? Que puedo calibrar, como os he dicho, el carbono orgánico total, la DQO, el carbono orgánico disuelto y la DBO, ¿vale? Si no calibro nada de esto, la absorbancia y la transmitancia me va a dar un valor, ¿vale? Que es el que el equipo tiene para esa longitud de onda. Tiene una absorbancia y una transmitancia en el ultravioleta y en el infrarrojo, en concreto, que me va a dar un valor de DQO, DBO, el COT y el disuelto, ¿vale? Si calibro uno de ellos, obtendré el valor real de esa matriz, ¿vale? Según el método oficial, para ese valor. Si calibro y estimaré los otros tres. Si calibro los 4, tendré el valor real de cada uno de los 4. Perfecto. Para esa matriz, ¿eh? Ramón, ya las dos últimas para terminar y vamos cerrando. Ana Kushikanki nos pregunta que ¿alguna experiencia en medidas de efluentes de la industria farmacéutica? Sí. La industria farmacéutica también tenemos experiencia. De hecho, nos han solicitado, creo recordar, nos acaban de solicitar ahora
unas ondas o unas ofertas para una industria farmacéutica con sulfuro, ¿vale? Lo más parecido que tenemos sobre la parte de sulfuro sería la parte de Coca-Cola, ¿vale? En la cual sí que tenemos algunas. Coca-Cola, Pepsi. De acuerdo. Bueno, pues había aquí una última. ¿La medición en campo de DBO se considera la medida de DBO5? Sí, es DBO5. Es DBO5. De acuerdo. Pues nada, Ramón, con esto nos despediríamos. Nosotros tenemos en la próxima webinar el miércoles 27 de abril y ahí nos encontraremos de nuevo. Y por vuestra parte, Ramón, te dejo que te despidas. Muy bien. Muchas gracias y lo mismo. Disculparme por el tema de los cortes. No sé si es porque la plataforma tiene muchos más asistentes de los que en teoría deberíamos de tener, ¿vale? Que también es de agradecer que estéis todos, que estéis atentos a nuestros. Por tanto, nada, muchas gracias y nada, os esperamos en las siguientes webinars, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias, José Miguel, por la intervención. A vosotros, Ramón, muchas gracias. Venga, hasta luego. Un saludo.